¿Diálogo con quién? Ramdin se estrena en la OEA pidiendo tender puentes con Caracas en lugar de discutir si en Venezuela hay democracia. Sorpresa mundial. Turismo en Venezuela registra alza del 72% pese a la crisis. Ataque directo. Irán lanza misiles contra base militar de Estados Unidos en Qatar y este asegura haberlos interceptado. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 23 de junio estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. Albert Ramdin no perdió tiempo. Recién estrenado como secretario general de la OEA, dejó claro que quiere tender puentes con Caracas, en lugar de discutir si en Venezuela hay o no democracia, algo que evita como quien esquiva una mina, en sus propias palabras, no piensa discutir si es o no una dictadura. Aboga por un diálogo inclusivo, mientras Nicolás Maduro habló casualmente de su disposición a conversar transversalmente, sincronía que no sorprende. Ramdin ya lo había insinuado en su discurso inaugural. Halim Naim nos cuenta. No voy a discutir sobre es una dictadura o no. Para mí es importante, hay un problema sobre democracia y elecciones. Vamos a tratar para resolver para una situación política con estabilidad para el futuro. Porque solo decir que es una dictadura y después necesito soluciones. Albert Ramdin fue elegido como una figura de consenso, pero su estreno fue más bien un acto de contorsionismo diplomático. Evitó nombrar las violaciones de derechos humanos, ignoró la controversia electoral de 2025 y optó por la neutralidad, aunque en sus propias palabras no piensa discutir si en Venezuela existe o no una dictadura. Se alineó con la estrategia de oxigenar al chavismo sin pedirle cuentas. Habla de diálogo mientras cientos de presos políticos siguen encarcelados. Son alarmantes las recientes declaraciones del secretario general de la OEA, que manifiesta que no entrará en confrontaciones de si en Venezuela hay o no hay una dictadura y que está abierto a un diálogo inclusivo. Es que el problema de fondo en Venezuela no es la falta de diálogo. Es que en Venezuela hay una dictadura que persigue y que viola los derechos humanos de manera sistemática. Que tenemos una violación de la voluntad del pueblo soberano expresada el pasado 28 de julio, donde hay más de 1.000 presos políticos por pensar distinto, donde hay más de 8 millones de venezolanos fuera de su país por hambre y por falta de oportunidades. Apenas unas horas después del guiño de Ramdin, Nicolás Maduro apareció hablando de una mesa de entendimiento transversal, abriéndose al diálogo político, pero en el mismo discurso acusó a la oposición de conspiración judicial y celebró la lealtad de los jueces que han condenado a los disidentes. El chavismo siempre ha usado el diálogo como instrumento de manipulación, no de negociación, y ahora parece que encontró en la OEA un interlocutor que no incomoda. Decir algo diferente es blanquear a la dictadura, es desconocer y mitigar todo el sufrimiento que hemos tenido todos los venezolanos durante los últimos 26 años. Al nuevo secretario general de la OEA, que rectifique esta posición, que se ponga del lado de los venezolanos, que acompañe y eleve las banderas que representan la Organización de Estados Americanos por la libertad, por la democracia y por los derechos humanos. El nuevo secretario general habla de tender puentes sin preguntarse si del otro lado hay voluntad democrática. Omite que fue el propio chavismo el que se levantó de la mesa de Barbados, que desconoció el resultado electoral del 28 de julio y que criminaliza a sus adversarios. Si Ramdin quiere ser el mediador de esta historia, debería decidir primero si está dispuesto a llamar las cosas por su nombre, porque en Venezuela no falta diálogo, lo que falta es justicia. Para Impacto Venezuela, Halim Naim. Venezuela consolida el turismo como instrumento de política exterior. Durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el país presentó un crecimiento del 72% en el primer semestre de 2025 y nuevas alianzas estratégicas en el contexto de la cooperación sur-sur.
La estrategia no se limita al impulso económico, también busca posicionar a Venezuela en los nuevos ejes del poder global, usando el turismo como vía de conexión diplomática y comercial. Catherine García con el reporte. La participación de Venezuela en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo en 2025 no fue solo un gesto protocolar, sino una oportunidad estratégica para proyectar una nueva narrativa internacional. Representada por la ministra de Turismo Leticia Gómez, el país mostró cómo el turismo ha dejado de ser un simple sector económico para convertirse en una palanca de inserción global. Enfatizando su crecimiento del 72% en el primer semestre del año, Venezuela presentó este sector como un motor de dinamismo interno y a la vez como un canal para fortalecer la imagen del país. En el foro, el protagonismo de los países del sur global fue resaltado por la portavoz rusa María Zaharova, marcando un giro hacia un modelo de cooperación más equitativo y autónomo. Venezuela aprovechó este espacio para profundizar su red de alianzas mediante acuerdos bilaterales, destacando el turismo como sector clave para el intercambio económico, cultural y tecnológico. Esta nueva geopolítica de desarrollo abre para el país rutas alternativas de diplomacia económica, donde el turismo se convierte en una carta de presentación atractiva y funcional. Fíjense en las oportunidades que se han abierto, así que ven los beneficios comerciales, ven las perspectivas, ven la base de recursos para proporcionar estas perspectivas. ¿Por qué perderse este beneficio? Además, comprenden perfectamente que depender de la cooperación únicamente con un centro de poder, un polo, puede no proporcionar al grado de estabilidad adecuado. Por otro lado, saben lo que es la dependencia. Muchos de ellos han pasado por procesos de descolonización, o procesos de ocupación, o procesos de resistencia a la intervención externa, y entienden lo que es ser dependiente. No quieren ser dependientes. Quieren ser verdaderamente independientes. Así, el turismo venezolano se articula no solo como eje productivo, sino como una herramienta diplomática con potencial comercial, desde la promoción de sus destinos patrimoniales en iniciativas globales como Best Tourism Villages, hasta la formación de capital humano en colaboración con instituciones extranjeras. Informó para ustedes Catherine García, Somos Impacto Venezuela. El dirigente político Juan Pablo Guanipa cumplió un mes detenido por las autoridades venezolanas. María Corina Machado instó a la liberación de su aliado político y aseguró que volverá con su familia, mientras su hijo Ramón Guanipa denunció que desconoce el paradero de su padre. Mediante las redes sociales, Ramón Guanipa expresó que tiene un mes sin ver ni escuchar a su padre, un mes sin saber cómo está. En ese sentido, pidió a la Virgen de la Chinita que proteja a su papá y que lo haga invisible ante quienes intentan doblegar su espíritu. Asimismo, pidió a los venezolanos que eleven una oración por su libertad y por la de todos los presos políticos, inocentes de las causas absurdas que les han fabricado. Destacó Ramón Guanipa, quien hace 7 días exigió a las autoridades una fe de vida de su padre, le respeten el derecho a las visitas, a la comunicación y a la defensa privada, indicó. Por su parte, María Corina Machado aseguró que Guanipa regresará para construir juntos un país y liberarán a 30 millones de venezolanos. A pesar del fallo del Supremo que busca eliminar su protección migratoria, miles de venezolanos con TPS en Estados Unidos siguen legalmente amparados si solicitaron la extensión de sus permisos laborales antes del 5 de febrero, una medida que podría ser la delgada línea entre conservar su empleo o enfrentarse a la deportación. Los detalles los tiene Génesis Pérez. La organización Venezuelan American Caucus confirmó que los venezolanos beneficiarios del estatus de protección temporal que presentaron su solicitud de extensión de permiso de trabajo antes del 5 de febrero de este año continúan teniendo un estatus migratorio válido en Estados Unidos. La aclaratoria surge en medio del desconcierto generado por empresas que comenzaron a despedir trabajadores venezolanos amparados bajo el TPS de 2023, alegando el vencimiento de sus documentos. Siempre y cuando ustedes ven el notice, hay 2 fechas, una que está a la izquierda y una que está a la derecha. La de la derecha es la fecha del notice y la de la izquierda es la fecha cuando ustedes introdujeron esa petición. Si esa fecha cuando ustedes introdujeron esa petición en el notice es antes del 5 de febrero, no importa cuando les haya llegado el notice, ustedes también ahora tienen protección
y sus permisos de trabajo siguen vigentes. Adelis Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, instó a los migrantes a demostrar su legalidad ante los empleadores mientras se resuelve la confusión judicial. Ferro también informó que ya fue introducida una moción ante una corte de California para solicitar una aclaratoria legal. Mientras tanto, recomendó presentar 3 documentos clave: la captura de pantalla de la actualización del Departamento de Seguridad Nacional, el permiso de trabajo aún vigente y la notificación de solicitud enviada antes del 5 de febrero. Todavía no hemos conseguido una protección para todos, gracias a la decisión de la Corte Suprema, lamentablemente, y gracias a las decisiones que toma la administración Trump, pero vamos avanzando. El proceso migratorio para los venezolanos avanza paso a paso, reconoció Ferro, y aunque no con la rapidez deseada, se mantiene en marcha para garantizar protección. El pronunciamiento también llega semanas después de que la Corte Suprema permitiera a la administración Trump retirar el TPS a más de 500.000 migrantes de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba, reactivando temores en las comunidades afectadas. La recomendación final para los venezolanos con TPS es clara: mantenerse informados a través de fuentes oficiales y presentar su documentación a tiempo para evitar despidos arbitrarios mientras se aclara la validez de sus permisos. Revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: más de 50 soldados retenidos por pobladores en un pueblo dominado por la guerra en Colombia. Al menos 57 soldados del ejército colombiano fueron retenidos por pobladores en la región del Cañón del Micay, en el suroeste del país. Un primer grupo fue retenido el sábado en el Tambo y otro el domingo en el Plateado por aproximadamente 200 civiles. El ejército califica el hecho como un secuestro orquestado por guerrilleros infiltrados, específicamente del Estado Mayor Central, la principal disidencia de la FARC. Esta práctica es común en zonas de conflicto, donde grupos armados instruyen a civiles para obstaculizar el avance militar. El presidente Gustavo Petro instó a los campesinos a liberar a los soldados y a no seguir las órdenes de actores armados vinculados a cárteles extranjeros, buscando generalizar la paz y afianzar el control estatal en esta zona clave para la producción de estupefacientes. Colombia vive su peor crisis de seguridad en la última década. Petro intentó negociar la paz con el MS, pero su principal cabecilla, Iván Mordisco, abandonó los diálogos. Detuvieron a sicario del Tren de Aragua en Madrid. Había cometido un asesinato en Perú. La Policía Nacional Española detuvo en Madrid a un ciudadano venezolano, presunto miembro del Tren de Aragua, con una notificación roja de Interpol. El hombre es buscado en Perú por su supuesta participación en el asesinato de un miembro de una banda rival ocurrido en 2020, un crimen relacionado con la disputa por el control del negocio de la prostitución en Lima. Las autoridades creen que el Tren de Aragua busca desplazar organizaciones locales para dominar las actividades delictivas, un modus operandi observado en otros países. La detención se logró gracias a la colaboración internacional entre organismos de seguridad como el Grupo Internacional contra el Crimen Organizado Transnacional GICOP y el Grupo Especial contra el Crimen Organizado GRECOP de Perú. El detenido permanece en prisión preventiva en España a la espera de su extradición. Caídas moderadas de bolsas europeas en jornada de tensa calma tras ataque de Estados Unidos a Irán. Las bolsas europeas registraron pérdidas generalizadas este lunes, aunque menos pronunciadas de lo esperado, tras el ataque de Estados Unidos a Irán durante este fin de semana. A pesar de la tensa calma, el precio del petróleo Brent, que inicialmente se disparó, se moderó significativamente a lo largo del día. La reacción contenida de los mercados se atribuye en parte a la cautela de Irán,
que evitaría acciones contraproducentes como cerrar el estrecho de Hormuz. Aunque la geopolítica acaparó la atención, también influyeron datos mixtos del PMI de junio en Europa y Estados Unidos. En el resto del mundo, los mercados asiáticos mostraron tendencias mixtas, mientras que el euro, el oro y el Bitcoin se revalorizaron y el rendimiento del bono alemán a largo plazo disminuyó. Qatar dijo este lunes que interceptó misiles iraníes lanzados contra la base estadounidense situada en su territorio, la mayor de Oriente Medio. Qatar dijo el lunes que interceptó misiles iraníes lanzados contra la base estadounidense situada en su territorio, la mayor de Oriente Medio. El Ministerio de Defensa qatarí indicó que el ataque iba dirigido contra la base aérea de Al Udeid y precisó que el incidente no dejó ni muertos ni heridos. Qatar calificó el ataque de violación flagrante de su soberanía y del espacio aéreo del país, así como del derecho internacional. Añadió que se reserva el derecho a responder. El ataque fue confirmado por el Consejo de Seguridad Nacional de Irán, que indicó que fue en respuesta a la acción agresiva e insolente de Estados Unidos del sábado contra los sitios e instalaciones nucleares de Irán. Añadió que el número de misiles usados era el mismo que el número de bombas que Estados Unidos había utilizado al atacar a Irán, y sostuvo que su respuesta no representa ninguna amenaza para su vecino del Golfo. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. Considerando la descripción de John Mario Vegas sobre el modelo de gobernabilidad en Venezuela, que no se basa en el Estado de Derecho, sino en la administración del desorden, donde el caos es una estrategia de control. ¿Cómo crees que afecta esta gobernabilidad en la esperanza de un mejor futuro? Te leemos. No afecta en nada la gobernabilidad, está segura con este gobierno. Un país sin disciplina, sin respeto y sin justicia no puede tener estabilidad y mucho menos progresar. Esperamos con fe que esto termine y Venezuela no tenga más miedo. Estamos en un callejón sin salida y lo peor, nadie nos ayudará. Se deteriora la vida del pueblo. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.